vamos a hablar hoy, vamos a contar... Sí. Sí, no, claro, está todo muy mojado. Acabo de derramar un vaso de agua sobre Rolón. Y en este momento Rolón está sacándose los lienzos. ¿Dónde lo cuelgo, maestro? Claro, porque lo mojé todo. Y cuélguelo ahí donde estaba Luis Astro. Hay un clavo donde antes había colgado un cuadro de Luis Astro. Ponga un vaquero ahora. Vamos a hablar de Beatrice Cenci. Es una historia terrible que sucedió en Roma a fines del siglo XVI. Así que este es un caso policial. Francesco Cenci era un romano, poseedor de una importante fortuna. Este hombre era tan respetado por su nombre como temido por su crueldad. Parece que en sus posesiones rurales se organizaban con su permiso y muchas veces con su participación bandas de delincuentes que asaltaban a los viajeros y en ocasiones los secuestraban, incluso para pedir rescate. Rescates si eran pudientes, ¿no? O si no podían secuestrarlos, incluso los mataban para que no efectuaran denuncias. Estos eran los famosos briganti. Los caminos del área de influencia de Roma eran muy inseguros, pero esto era un mal general en aquella época. De todos modos, hay que pensar que la afluencia de peregrinos hacía todavía más alarmante el problema. Porque había mucha gente en esos caminos y entonces los asaltantes estaban en relación proporcional a esa cantidad de gente. El brigante Francesco Cenci estaba casado con Ercilia Santa Croce. El matrimonio no andaba bien. No es fácil que un matrimonio ande bien cuando uno de sus integrantes arma bandas de delincuentes y anda asaltando los caminos. ¿Vio cómo es, no? Sí. ¿Dónde estuviste anoche? Todo eso. Parece que al tercer día después del casamiento, Francesco fue arrestado por golpear ferozmente a una prostituta que le había ganado un juego de dados. Se salvó de una larga condena gracias al dinero que Francesco solía distribuir entre los magistrados. Dicen que se acostaba con su mujer solo para dejarla embarazada, pero acreditaba una interesante efectividad. En 8 años, Ercilia Santa Croce le dio 7 hijos, el cuarto de los cuales, una niña, se llamó Beatrice. Era el año 1577. En el 12º parto, Ercilia murió. De la infancia de Beatrice poco se sabe. Francesco la encerró en un convento junto con otra de sus hijas, Antonina, y allí en ese convento la pobre Beatrice permaneció 10 años. Acostumbrados a escuchar el suplicio que significaba para una niña el hecho de ser encerrada, quiero decirles que hoy saldremos de esa costumbre, porque Beatrice fue muy feliz en aquellos años. O a lo mejor a ella le pareció después que esos años eran felices comparados con los que le tocó vivir. Beatrice era hermosa, era morocha y tenía ojos negros. Su padre, mientras tanto, mientras la chiquita estaba en el convento, llevaba una vida desenfrenada, ¿no? Con sus compañeros organizaba unas simpáticas orgías. En una de ellas, que duró 4 días... Esas son orgías, y no las fiestas de cumpleaños a las que nos invitan a nosotros. Ni te saludan. La última vez que fui a una fiesta de cumpleaños ni me saludó nadie. Si habían alquilado equipos de esos que hay en los boliches, entonces habían puesto luces, la música, todo lo que da, y las personas para mejor parecerse a un boliche, a la conducta de los boliches, no te saludaban, ni te hablaban, ni nada. Razón por la cual me fui a un boliche. Lo único que faltaba era que me cobrara. Bueno, estas son orgías.
En una de ellas, que duró 4 días, digo, llegó hasta el punto el hastío que tenían los que, claro, porque uno al final se casa. Después del 3er día dice, bueno, sí, ¿no? Que parece que se cansó el tipo. Al 4.º día se cansó y expulsó violentamente a las prostitutas que lo habían acompañado. Las chicas terminaron en la calle, como es lógico si es que las había expulsado, salvo que las expulse por el fondo, cuyo caso habrían terminado en casa del vecino, con gran sorpresa de este. ¿Se imagina? Bien, según las crónicas, unas estaban desnudas y otras apenas en camisa. Vamos niñas al baile, con la camisa rota y todo al aire. Naturalmente hubo un escándalo, pero no tanto por la presencia de las muchachas desnudas en la calle, sino porque, indignadas, se presentaron, así como estaban, ante la guardia del Papa Clemente VIII para pedir una entrevista con el Papa. Así nomás. Queremos ver al Papa, dijeron, ¿no? E incluso para hacer la denuncia ante el mismo Papa. Mire cómo han cambiado los tiempos. Clemente, desde luego, no concedió esa entrevista y las hizo echar. Ya era la segunda vez que las echaban aquella noche. El caso es que, por ese motivo, es decir, por esa doble expulsión, se fueron caminando ahí por el Lungotevere, lanzando insultos a Francesco y al Papa. Ese era el ambiente cuando Beatrice, cumplidos sus 10 años en el convento, volvió a su casa. Su padre se mostró de inmediato tal cual era, odioso e intratable. Les advirtió a ella y a la otra muchacha, Antonina, que debían mantener la casa limpia y que no debían molestarlo. De lo contrario, Francesco amenazó con el palo y el látigo. Por esos tiempos, Francesco se volvió a casar, esta vez con una tal Lucrecia Belli, quien naturalmente pronto se arrepintió del paso que había dado, ¿no? Pasaron algunos meses y Francesco, acosado por los acreedores, decidió tomárselas a una finca lejana, para que no le vinieran a cobrar, ¿no? Esta finca se llamaba La Petrella, y allí parece que había un pequeño castillo que estaba bajo el cuidado de un señor llamado Olimpio Calvetti. Lindo nombre para un cuidador de castillos. El caso es que en aquel lugar, Beatrice y su madrastra, la pobre Lucrecia Belli, se pasaban temiendo los regresos de Francesco. Francesco las encerraba a los dos, a la hija o a las hijas y a la nueva esposa en sus habitaciones, y les impedía salir o comunicarse con nadie. La única persona que podía conversar con ellas era Olimpio Calvetti. Y sucedió lo que los más suspicaces de nuestros oyentes ya están previendo. Beatrice buscó consuelo en los brazos de Calvetti. Aunque Calvetti era casado, parece que no le importó mucho y se convirtió en amante de Beatrice. No solo se convirtió en amante, parece que se enamoró perdidamente de la muchacha. Parece que una noche Francesco entró en la habitación de su hija y la violó. Desde aquella noche, Beatrice no pensó en otra cosa que en la muerte de su padre. Mejor dicho, que en matar a su padre. Una cosa es pensar en la muerte de alguien y otra cosa es pensar en la posibilidad de darle muerte. Confió sus deseos a Olimpio y a Lucrecia, y entre todos decidieron asesinarlo. También comunicaron el proyecto a 2 hermanos de Beatrice, llamados Giacomo y Bernardo, lo cual fue una audacia de cualquier manera, ¿no? Pero parece que confiaban en que cualquiera, con mínima decencia, desearía la muerte de Francesco. El caso es que los tales Giacomo y Bernardo vivían en Roma y estaban llenos de deudas, de modo que estos chicos vieron en la muerte de Francesco las posibilidades de dar algún dinero. Muy buena gente, como se ve, los Cenci. Primero, para matarlo, primero pensaron en el veneno. Pero
Francesco no tomaba bebida ni comía nada sin que fuera probada antes por alguno de sus servidores, o a veces por la propia Beatrice. Así que imagínate vos, por ahí le envenenamos un chorizo y el tipo me lo da a probar, como ya ha pasado otras veces. Había que pensar otra cosa, ¿no? Entonces, después de larguísimas deliberaciones, de las que participaban Beatrice, Lucrecia, Calvetti e incluso un criado llamado Marcio, decidieron acabar con Francesco fingiendo que se había caído por un balcón del castillo. En realidad no fingían que se había caído por un balcón. El tipo se iba a caer. Fingirían un accidente, digamos. Fingirían que la caída había sido accidental. Quiero decir que lo iban a tirar por el balcón, vamos. Pero sin embargo pensaron que era conveniente matarlo primero y tirarlo después. Olimpio sugirió que él mismo, provisto de un martillo, le iba a pegar unos martillazos y después le iban a tirar por el balcón, ya, porque en una de esas lo tiraban por el balcón y el tipo sobrevivía. Mirá, imaginad. Entonces, muy bien, Olimpio, por amor a Beatrice hacía esto, ¿no? Porque no era... Olimpio Calvetti se acercó a la cama en la que Francesco dormía y le encajó varios martillazos en la cabeza. Pero hubo un problema. Parece que el martillo tenía una parte plana, que era justamente la que conviene usar cuando uno va a fingir que el tipo murió en una caída, y otra que servía para sacar clavo. Ajá. Esos martillos que todos tenemos en casa sin necesidad de matar a nadie, ¿no? Y parece que Calvetti lo amasijó con el lado del martillo menos conveniente. Entonces quedó claro que las heridas que le habían producido la muerte a Francesco no eran precisamente las que se hubiesen producido por una caída. Y bueno, ahí perdieron la calma. Beatrice y Lucrecia tuvieron una conducta absurda, porque dieron cuenta del accidente, enterraron al difunto y salieron rajando de la Petrella, sin encargar siquiera una misa, ¿no? Esto llamó un poco la atención. Tampoco entregaron las ropas de Francesco, que según una vieja costumbre debían ser repartidas entre los pobres. Y poco a poco las autoridades empezaron a sospechar. Acá hay algo raro, ¿no? Por orden judicial se desenterró el cadáver, se comprobó entonces el carácter anómalo que tenían las heridas, y mientras tanto, bueno, Beatrice y Lucrecia ya se habían reunido en Roma con los dos hermanos. Allí se enteraron de que la justicia había mandado ya a detener al criado Marcio y a Olimpio Calvetti. Calvetti se fugó, se escondió en la casa de unos parientes, pero los parientes, ¿ve cómo son los parientes? Tuvieron miedo y le aconsejaron que buscase otro sitio. Y entonces, un día se presenta Calvetti en Roma, en la casa de Beatrice. Y allí los hermanos Cenci tramaron algo horrible. Pensaron que si entregaban o si se encargaban de Calvetti, si hacían creer que Calvetti era el culpable, las autoridades se iban a olvidar del asunto. Entonces lo mataron a Calvetti. E hicieron aparecerlo como el principal sospechoso, que de todos modos ya era, ¿no? Lo mataron a puñaladas. Con el aval incluso de Beatrice, que como se recordará, era amante de Calvetti. Muy bien. Pero los asesinos no contaron con que los magistrados tenían en sus manos la confesión de Marcio, el criado. Sabía la verdad y había batido todo. A los pocos días, Beatrice, su madrastra Lucrecia, los dos hermanos Giacomo y Bernardo, fueron detenidos y sometidos a tormento. Finalmente escupieron, confesaron los crímenes y fueron condenados a muerte. Marcio fue perdonado. Lucrecia y Beatrice fueron decapitadas en la mannaia, una especie de guillotina rudimentaria. Giacomo fue quemado y a Bernardo se le conmutó la pena
por ser demasiado joven. Fue condenado a servir en las galeras de por vida. La ejecución de Beatrice causó gran impresión en el pueblo, porque conocedora la gente de esta brutalidad que hemos citado de Francesco, encontraba atenuantes en el crimen que había cometido Beatrice. Además, su belleza y su juventud, tenía 22 años, causaron sentimientos de compasión. Así que terminada la ejecución, la muchedumbre asaltó el patíbulo para llevarse los restos de Beatrice como si de una mártir se tratase. El tumulto fue tan grande que las crónicas dicen que se contaron 13 muertos en aquel entrevero, más de 600 heridos. Era septiembre de 1599. Qué cosa, ¿eh? Entonces, a usted que le interesan los caminos laterales, le digo que los cronistas en algún punto se olvidaron de Antonina. Aquella hermana que había compartido con Beatrice el convento. Por lo pronto no participó de esta conjura. ¿A quién dedicar esto? Historia terrible, Alejandro, ¿eh? Usted sabe que en esta historia se violan las dos prohibiciones que, a decir de algunos antropólogos y del estudio de Freud, también dan nacimiento a una cultura, que son la prohibición del incesto y del parricidio. Claro, exactamente, las dos cosas sobre las que se basaría, según estos pensadores, la civilización misma. Exactamente. Terrible. Así que, bueno, pero no hay ningún vecino. El vecino del fondo. Ah, no, ahí está, ya encontré. Las prostitutas. Las pibas. Las 4 prostitutas que fueron expulsadas por ese hastiado Francesco de aquella noche y que fueron dejadas en camisa o desnudas ahí en la puerta, que primero las echaron de la comisaría y después el Papa. No, primero las echó Francesco y después las echaron de la comisaría del Papa. A estas muchachas, la historia ha olvidado sus nombres, pero a estas sí. Está bien, mire cómo andaremos. Sí, andamos flojitos dedicándonos hoy, Claro, esta es una historia tremenda. Terrible. Y naturalmente, claro, porque hasta los que parecían simpáticos, finalmente se envilecen y participan de las peores conjuras, ¿no? Un horror, mire. Sí. No hay... El tema de Beatriz Cenci, desde luego, como saben ustedes, ha inspirado a numerosos poetas, dramaturgos, escritores, pero curiosamente no a los autores de tango. Y será porque siempre les ha seducido más la temática francesa que la italiana, salvo en el caso de los italianos que tuvieron la precaución de mudarse a la Argentina. O sea, para ser protagonista de un tango, en el caso de los italianos, era indispensable vivir en Buenos Aires. El caso de Giuseppe Zapatero, el Tano Domingo Polenta. Sí, la Violeta, ¿no? La Violeta, etc. En cambio, los franceses podían darse ese lujo desde allí mismo. Quiere decir que no hay tangos sobre Beatriz Cenci. No hay tampoco tangos sobre parricidio. No. Sobre prostitutas expulsadas, tal vez. Sobre mujeres maltratadas, desde luego. Sí. Pero nosotros teníamos muchas ganas de escuchar una canción criolla. Y entonces, como aquí hay muchos motivos de queja, ay de mí, algo que pudieron haber dicho todos en algún momento, sí, señor, pero que en realidad dice uno cuando se encuentra frente a tanta maldad. Ay de mí es una canción criolla que nos gusta mucho y que va a cantar Ignacio Corsini, dedicando, a falta de otras personas que lo ameriten, a estas 4 prostitutas, 2 en camisa y 2 desnudas. Adelante, don